Bien, muy buenos días, jóvenes. Esta es nuestra clase número 18 de teoría electromagnética. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, en este caso todavía de multipolos eh, eléctricos. Entonces, vamos a... la vez pasada habíamos estudiado la expansión multipolar hasta el término que corresponde con el cuadrupolo, pero todavía después nos enfocamos en el caso del dipolo eléctrico y hay algunas características importantes que se pueden destacar del dipolo eléctrico. Uno puede considerar la noción de un dipolo puntual. Dipolo eléctrico puntual. ¿Okay? Entonces, básicamente la idea del dipolo eléctrico puntual la podemos visualizar en la siguiente imagen. Digamos, yo tengo una carga, ¿vale? Y tengo, por aquí tengo otra carga, signo negativo, ¿no? Para que pueda haber un dipolo. El sistema es eléctricamente neutro, pero a esta carga, digamos, voy a hacer una carga pequeña, escalando la magnitud de esta carga con un parámetro S, ¿no? Que es adimensional, pero que en el límite cuando... No, no es cierto, perdón. Voy a tomar S que sea muy pequeño de tal manera que la carga va a ser mucho, muy grande, ¿no? Entonces, o sea, la magnitud de la carga es suficientemente grande, y acá igualmente, pero también voy a tomar que la distancia que hay entre los dos dipolos, entre los dos polos, ¿no? Las dos cargas, va a ser una distancia que la voy a tomar, digamos, originalmente era esta B, voy a tomar que esta S va tendiendo a cero, entonces las cargas son muy fuertes, y esta S, como tiende a cero, entonces es como si yo considerara que están tan juntas las cargas que se hace como un dipolo puntual, ¿no? Entonces aquí pues podemos agarrar un sistema de referencia, ¿no? Un origen. Vamos a suponer que esta carga está en la posición R0, y eh, vamos a considerar un, un punto en el que yo quiero observar, ¿no? El comportamiento del potencial eléctrico, va a ser R, ¿no? Entonces de aquí, por la pura geometría, podemos ver que, por ejemplo, la distancia, o sea, si el efecto del campo eléctrico, del potencial eléctrico, debido a esta carga negativa en este punto, pues va a estar en términos de esta distancia, que por la construcción geométrica, pues yo tengo que agregar aquí un vector tal que R0 más ese vector me da R. Entonces ese vector pues tendría que ser R menos R0, ¿no? Porque así R0 más R menos R0 pues nos da este R, ¿no? Y en forma similar, el vector que va de esta carga acá, ¿sale? Pues va a ser con este triangulito, ¿no? Y usando la regla del paralelogramo, como tengo este SB, pues voy a tener este vector va hacia acá, ¿no? El R menos R0. Entonces yo necesito un SB más algo, me dé R menos R0. Entonces tengo que restarle este término, ¿no? Entonces va a ser R menos R0 menos SB, de tal manera que SB, este vector, más esto te dé justamente el R menos R0, que es esta cantidad, ¿no? Entonces ya tenemos aquí las distancias, tenemos las cargas, y entonces yo puedo construir cuál sería el potencial eléctrico simplemente por superposición lineal.
¿no? Entonces, digamos, el potencial eléctrico en el punto P, sale que se encuentra en la posición R vector, pues va a ser phi de R, y aquí voy a hacer que todavía depende de S, ¿no? Aquí le voy a agregar yo este, dependencia en S, y va a estar dado simplemente por 1 sobre 4 pi epsilon 0, pues la expresión del potencial eléctrico debido a esta carga más potencial eléctrico debido a esta carga, ¿no? Entonces, el que es debido a esta carga, pues va a ser Q sobre S, ¿sale? Y la distancia, R menos R0 menos SB, ¿sale? Y luego, el potencial debido a esta otra carga va a ser menos 1 sobre 4 pi, epsilon 0, Q sobre S, R menos R0, ¿no? Entonces, este es el potencial, ¿ok? Es el potencial, epsilon 0, ¿no? Simplemente calculado esto, ¿no? Entonces, ahora sí, con esto podemos definir lo que sería el dipolo puntual, ¿sale? El dipolo puntual se obtiene de tomar el límite cuando este parámetro S va a 0. Entonces, el dipolo puntual se obtiene cuando S tiende a 0, ¿no? Entonces, es bien importante el concepto del dipolo puntual porque muchos sistemas materiales que tienen una respuesta dipolar ante la presencia, por ejemplo, de un campo eléctrico, o pueden tener una polarización permanente, ¿no? Y tú lo explicas con los dipolos puntuales, considerando que los átomos tienen este dipolo, ¿no? O las moléculas de las cuales está constituido el material, y cumple con estas características, ¿no? De que la carga es tan intensa que forma el dipolo, que pero la distancia es tan pequeña que hay entre ellos, ¿no? Entonces el dipolo puntual pues va a estar definido por un potencial pi de r, corresponda con el límite cuando S va a 0 de phi de S de R, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar, perdón, lo que tenemos que hacer es tomar, ¿cómo se llama? El límite, ¿no? Entonces, pues claramente, pues se puede hacer este límite haciendo una expansión perturbativa, ¿no? Porque como ese es pequeño, entonces aquí puedo hacer una expansión perturbativa en potencias de este SB, ¿no? Pero, pues, hacemos una serie de Taylor, ¿no? Para esto, hacemos una serie de Taylor, o implementamos una serie de Taylor de la siguiente manera. O sea, yo tengo este factor, entonces este término es el término pequeño, entonces, digamos, esto es una función al final de cuentas, ¿no? De R, ¿no? O puedes pensar una función de R menos R0, ¿no? Y yo quiero hacer una expansión alrededor de R menos R0 igual a SB. Entonces, voy a tener, el primer término va a ser 1 sobre R menos R0, ¿no? Que es evaluar esto en 0. El siguiente término, por el signo menos, va a tener menos el gradiente de R menos R0, simplemente, multiplicado, producto punto, por S por B. ¿Ok? Entonces, al sustituir este término, encierro en rojo,
¿vale? Aquí, pues justamente es exactamente este mismo término, ¿no? Entonces va a cancelar, ¿vale? Y el otro término, fíjense cómo aquí queda un factor que depende de ese. Este S va a eliminar el S de aquí. Y entonces va a quedar Q por B, y eso es lo que define, como vimos la vez pasada, el, básicamente el momento dipolar eléctrico. Entonces quiere decir que de esta manera, así se tiene que phi de R va a ser igual a menos, que es este menos que está acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es el estándar, el momento dipolar eléctrico punto gradiente de 1 sobre R menos R0, donde justamente este momento dipolar pues va a ser igual a la carga por la distancia. ¿Vale? Y esto de acá es lo que constituye una expresión para el momento dipolar puntual, ¿no? Ahora, bien, ahora uno, pues claramente si uno calcula, digamos, este gradiente, pues ya sabemos que este gradiente significa que gradiente de 1 sobre R menos R0, una cantidad que ya hemos calculado. Esto nos va a dar menos R menos R0 sobre R menos R0 al cubo. ¿Okay? Y entonces, en efecto, si yo sustituyo esto acá, pues con este menos cancela con este menos y me da exactamente la estructura que habíamos obtenido mediante el otro camino, ¿no? Es decir, la expansión perturbativa general, ¿no? Para cualquier distribución de carga. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos a una distancia de la fuente general, digamos, una distancia suficientemente larga, la contribución dipolar eléctrica se ve como dipolos puntuales, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, tiene bastante sentido considerar la noción de dipolo puntual, ¿no? Y ya sabemos que cuando no hay carga, pues yo puedo trasladar, puedo hacer aquí un cambio de variable y puedo, digamos aquí en la imagen, trasladar el origen a este R0, o sea, esta carga negativa, la traslado aquí al origen, es decir, hacer R0 igual a 0, y el momento P no cambia, ¿no? En el caso donde la carga total sea 0, ¿no? Que es el caso. Entonces, se puede hacer eso también. Bien, ahora uno se pregunta, ya que tienes esta expresión, uno puede preguntarse cuál es la fórmula para la densidad de carga, para la fuente de densidad de carga que produce un dipolo, ¿no? O sea, uno se puede plantear la pregunta de que, digamos, pues al final yo tengo esta phi, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es, ¿vale? La densidad de carga que produce un potencial de este tipo, que produce un potencial dipolar. ¿Ok? Entonces, pues, a ver, ustedes que ya son expertos en la teoría de electrostática, eh, ¿cuál sería, qué camino utilizarían para calcular la densidad de carga? A ver, vamos a ver aquí uno aleatorio. Jesús, ¿se quedó dormido Jesús?
Algo así. A ver, Rubén, ¿cómo calcularías la densidad de carga que produce este potencial? Es más, la pregunta es más general. Suponte que yo te doy un potencial, ¿no? Un potencial phi de R. O sea, uno empieza con con un potencial phi de R. Suponte que hay una manera en un experimento de medir o de inferir, vamos a decir, de inferir phi de R, ¿vale? Pero no puedo en el experimento, no tengo la manera de medir la densidad de carga. Entonces, ¿cómo mido la densidad de carga? Esa es la pregunta. ¿Mm? Pues si tenemos el potencial, podemos calcular el Ok, a ver, campo aquí eléctrico. paso, campo eléctrico, y luego, Suponiendo que ya calculamos el campo eléctrico, podemos usar las ecuaciones de Maxwell y calcular eh, el potencial, la densidad a partir de que nabla.e es igual a ρ sobre epsilon. exactamente. Sí, o sea, al final, ese es el punto, ¿no? Que, fíjate, divergencia de E, pues va a ser la divergencia del gradiente, que es el laplaciano, pero la divergencia de E es justamente ρ sobre epsilon cero. Entonces, todo está aquí en las ecuaciones, ¿no? Entonces, justamente ρ, en este caso, para esta fuente, vamos a ponerlo así, que es dipolo, pues va a ser menos epsilon cero, el laplaciano de phi. Con esta ecuación vamos a poder calcular la fuente del potencial dipolar. Entonces, pero aquí vamos a utilizar un truco por el hecho de que tienes ya esta estructura, es decir, me conviene que quede así este potencial porque me aparece aquí directamente el R sobre R0. Este P es constante, ¿no? Entonces el laplaciano puede entrar directamente este aquí y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que ρ de R va a ser menos epsilon. Sustituyo aquí el término, que sería menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, P punto gradiente de 1 en R menos R0, ¿no? Entonces, y aquí me falta laplaciano, ¿no? Entonces, este laplaciano lo introduzco hasta acá, conmuta con estas derivadas, ¿vale? Entonces, cancelo con este término, el signo menos también, y entonces voy a tener 1 sobre 4 pi, P punto gradiente de hecho voy a agregar un menos, voy a agregar aquí otro menos, laplaciano de R menos R0. Y ustedes recordarán que el negativo del laplaciano es 4pi delta de Dirac R menos R0. ¿Vale? Entonces, justamente la densidad de carga en el caso del potencial dipolar eléctrico va a quedar menos, este 4pi cancela con este pi, P punto gradiente de la delta de R menos R0. ¿Vale? Pues aquí tengo que tomar este gradiente y esta de acá sería la densidad de carga de un dipolo puntual, ¿no? Esta de acá es la densidad de carga de un dipolo, ¿vale? Y si ustedes se fijan, es interesante que en el caso de una carga puntual, pues nada más es la delta.
Ahora por el dipolo aparece un gradiente. Y de hecho esta estructura se va a continuar, ¿no? Esta estructura, porque cuando veamos la densidad de carga de un cuadrupolo, pues va a ser dos derivadas, ya no nada más un gradiente, sino vamos a tener dos derivadas. Ok. Bien, ahora ya tenemos aquí la densidad y pues claramente tenemos una singularidad, ¿no? En R igual a R0, ¿no? O sea, cuando R es distinto de R0, pues no hay problema, pero en R igual a R0 tenemos una singularidad, ¿no? Y esto pues está relacionado con lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Cuando completamos, digamos, la expresión para el campo eléctrico, ¿no? Porque claramente, de hecho, me voy a regresar tantito a, ¿no? a la clase anterior, esta expresión, ¿no? Esta expresión, que de hecho, déjame ver si la puedo agarrar y llevármela al otro lado. Okay. Acá, ¿sí se pudo? Esta expresión, digamos, tiene la característica de, aquí déjenme completar este campo eléctrico, de que si yo defino ahorita en la situación que tenemos un vector n unitario, que sería r menos r0 sobre la norma de r menos r0, voy a silenciar a Rogelio. Ahí está. Si definimos eso, entonces aquí, pues lo que va a quedar va a ser R, ya no va a quedar R, va a quedar N, y aquí va a quedar N, ¿no? Y aquí abajito, va a quedar R menos R0 al cubo. Y en esta parte también hay cambios. Esto quedaría como R menos R0. Simplemente estoy trasladando el origen en el que se encuentra el dipolo puntual. Pero ustedes pueden dar argumentos para probar que esta cantidad que está acá, que la integral de R de esta cantidad, o sea, de este término, ¿vale? De este término, es igual a 0, ¿no? Entonces, necesariamente requerimos este término para que cumpla con la propiedad de que el campo eléctrico integrado en el volumen es igual a menos 3 epsilon 0, es igual al momento, ¿no? Entonces, este término pues también tiene que ver con el hecho de que la carga puntual tiene esta estructura, ¿ok? O sea, si ustedes se fijan, si yo tomo la divergencia, es una manera de verlo, esto que estoy comentando, si yo tomo la divergencia del campo eléctrico, calculen la divergencia de esta cantidad y va a ser 0. O sea, tú lo calculas y esto te va a dar 0, ¿no? Entonces justamente lo que queda es la divergencia de este término. Pero como es la divergencia con este producto punto, esto se convierte en P punto gradiente por una propiedad que se tiene, ¿no? O sea, si yo tengo la divergencia de P por una función escalar, pero si este P es constante, entonces esto es lo mismo que P punto gradiente de la función escalar.
Entonces, en este caso, pues no es una función ordinaria, es la delta, ¿no? Pero entonces hagan, aquí les voy a poner de tarea, ya van varias tareas que dejo, que tengo que reunirlas. Una tarea es, calcula la divergencia de esta cantidad que está acá, ¿no? ¿Vale? La divergencia de esta cantidad y y vas a probar, la tarea es probar esto, que esta cantidad es igual a 0. Ok, bien, entonces con esto se completa lo que corresponde con ¿dónde está mi notes? Ya no veo. Ok, lo que corresponde con el dipolo puntual, ¿no? Ahora, otras características del dipolo que son importantes, pues es la fuerza dipolar, ¿no? Es decir, la fuerza del dipolo, ¿no? Ok. Entonces, básicamente, eh, básicamente la idea es implementar, digamos, el mismo tipo de aproximación que se hizo para determinar la expresión dipolar y verificar cómo también emerge la propiedad dipolar, digamos, directamente en la expresión de la fuerza, ¿no? Pues básicamente lo que tenemos es que el dipolo también emerge ahí, ¿no? Digamos que si yo tengo vamos a ponerlo en este sentido, si yo tengo una densidad de carga, ρ, y tengo un campo eléctrico externo, campo eléctrico, donde vive ρ, si yo aproximo esta ρ por aquella que me va a dar justamente el dipolo eléctrico, pues va a responder, ¿no? Esta densidad ante el campo eléctrico, ¿sale? A través de una fuerza, porque esto de acá se va a mover, ¿no? Debido a la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre la densidad de carga. Y ahí también emerge la noción de dipolo, ¿ok? Ahí también va a emerger la noción de dipolo. Entonces, ¿de qué manera? Pues vamos a considerar la siguiente situación, o sea, la fuerza en general, como sabemos, viene dada por la integral del espacio de esta densidad de carga del campo eléctrico, ¿no? Entonces, pues vamos a suponer, así como está, como se muestra aquí, ¿vale? Que la siguiente situación, fíjense, si yo me alejo una distancia suficiente respecto al tamaño típico que tiene la distribución de carga, que ocupa, ¿no? Digamos que corresponde con el dominio de la distribución de carga, pues esta distribución de carga, como ya vimos, la vamos a ver como pues un punto, ¿no? Si me acerco un poco, pues lo vemos como justamente la expresión del dipolo. Si me acerco un poco más, pues ya el cuadrupolo emerge, etcétera, ¿no? Pero el punto es de que el campo eléctrico, pues es una cantidad suave, ¿no? O sea, suave significa que las líneas de campo son curvas continuas, ¿no? Son las curvas integrales del campo vectorial, ¿no? Son suaves, son cosas suaves. Entonces, si yo considero una distribución pequeñita, digamos, pues yo puedo considerar aproximadamente, ¿vale? Una variación pequeña del campo. Vamos a decir, entonces puedo hacer una expansión perturbativa, ¿vale? Del campo eléctrico que está actuando sobre la distribución de carga alrededor de los puntos, ¿sale?
alrededor de un cierto punto en donde está la distribución de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este campo eléctrico que aparece aquí, alrededor de un cierto punto, por ejemplo, decir R, ¿no? Vamos a decir, voy a agarrar un punto R, y voy a agarrar un punto R, y alrededor de ese punto voy a hacer expansión, ¿no? Entonces, expansión perturbativa en series de Taylor del campo eléctrico, pues va a ser el campo eléctrico en el punto R más R menos R', punto gradiente del campo eléctrico, ¿vale? En el punto R, ¿vale? Entonces, esto lo puedo sustituir aquí en la expresión de la fuerza. Así la fuerza tiene la expresión siguiente, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, aquí en rojo, F, no, la F no depende. F va a ser igual a la integral de 3R' de rho de R' de el campo eléctrico en R más R menos R', punto gradiente del campo eléctrico, más términos superiores, que van a ser importantes cuando consideremos la aproximación cuadrupolar. Entonces, observemos aquí que este campo, ¿vale? No depende de, o sea, este campo es como decir, para la distribución de carga, como está distribuida la carga, este campo es como una constante, ¿no? La primera aproximación. La primera aproximación es que esta curva, aquí en esta sección, es una constante. La siguiente aproximación ya le da una pequeña curvita, ¿no? Que es este término, es el término gradiente. Entonces, como esta es una constante para la distribución, o sea, para estos puntos, este R es simplemente cómo se dibuja el campo ya en todo el espacio. ¿Ok? Entonces, pues para eso voy a tener aquí el campo eléctrico por la integral rho de R'. ¿Sale? Nada más. Y luego, más el gradiente de R sale de la integral. Voy a tener la integral de 3R', rho de R', de R menos R', punto gradiente de R. Pero aquí sale de la integral. ¿Vale? Como el sistema es eléctricamente neutro, este término es cero. Y cuando el sistema es eléctricamente neutro, que significa que la carga total es cero, entonces yo puedo hacer aquí una traslación, ¿no? En esta integración, y el momento dipolar eléctrico queda invariante. Acuérdate que este de acá es justamente el momento dipolar eléctrico, ¿no? Entonces, de hecho aquí me estoy equivocando en la expansión, porque como la variable es R', entonces R' menos R, ¿no? Aquí, en la serie de Taylor. Debe ser aquí R' menos R. Para que lo tomen en cuenta. Aquí debe ser R'. Y acá quita esto. ¿Ok? Entonces, pues aquí hago esa traslación y pues va a tener justamente el momento dipolar. Entonces quiere decir que yo puedo expresar la fuerza igual a P punto gradiente, que es este. O sea, todo esto es P, o sea, todo esto de acá va a ser P punto gradiente, el campo eléctrico. Entonces, esta es una expresión para la fuerza, ¿no? Ahora, vamos a escribirlo de otra forma,
para, digamos, escribir el gradiente. Yo quiero escribirlo como el gradiente de una cantidad escalar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fuerza, interpretada desde el punto de vista de mecánica, pues la fuerza es el gradiente cuando tenemos una fuerza conservativa, la fuerza se puede escribir como el negativo del gradiente de un campo, de una energía potencial. Entonces la pregunta es, ¿podemos pensarlo así en este sentido? O sea, hay una energía potencial asociado a la descripción dipolar. Y en efecto, se puede relacionar porque tenemos la siguiente identidad. Aprovechándonos la siguiente identidad, que es la siguiente. Ustedes la pueden probar en general. De hecho, para cualquier función P y E, ¿no? O sea, incluso considerando P como una función, el gradiente de P.E, ¿vale? Esto es lo mismo que P cruz rotacional de E, más E cruz rotacional de P, más P punto gradiente de E, y más E punto gradiente de P. Entonces, pues, se los dejo de tarea utilizando Levi-Civita, ¿no? La tecnología Levi-Civita que ya aprendieron en el primer capítulo. Entonces, pero aquí lo que podemos observar es justamente que este término es cero, porque el P es constante, ¿no? Es el momento dipolar, es constante. Este término también es cero, porque el P es constante. Y este término es cero, porque es una de las leyes de la electrostática, ¿no? Rotacional de E es igual a cero, es una ley de electrostática. ¿Vale? Entonces, quiere decir que este término, que es el que nos involucra, P punto gradiente de E, lo mismo que el gradiente de P punto E. Quiere decir que la fuerza es F igual a gradiente de P punto el campo eléctrico, ¿no? Y esto implica que uno puede interpretar una energía potencial del sistema campo eléctrico momento dipolar como vamos a llamarle D, también es de dipolo, igual a menos P punto el campo eléctrico. Esta es la interpretación. Entonces aquí, pues incluso te puedes preguntar sobre la manera, o sea, si tú quieres resolver problemas de la dinámica de los dipolos, el movimiento, digamos, de un dipolo eléctrico, clásicamente, digamos, pues tú tienes que considerar esta energía potencial, ¿no? Esta sería la manera, ¿no? Y bien, una manera alternativa de, probar este resultado, de encontrar la fuerza, ¿vale? Aquí voy a poner como una forma alternativa. Observación. Y esto simplemente muestra la consistencia de la descripción, una forma alternativa. De determinar la fuerza. Es decir, mira, pues, digamos, yo tengo esta densidad de carga, ¿no? Que es la densidad de carga dipolar. Y entonces yo tengo esta densidad de carga, pues, ¿cuál es la fuerza? ¿No? La fuerza de Lorentz.
Entonces, la fuerza de Lorentz, como sabemos, es igual a la integral de 3R' del campo eléctrico. Bueno, no, del campo eléctrico. Normalmente lo escribimos así, ¿no? De la densidad, en este caso la dipolar, por el campo eléctrico. Y entonces, pues sustituimos cuánto es la densidad dipolar, que es, acuérdate que había un signo negativo, ¿vale? Que sería menos P, ¿no? Punto gradiente, ¿no? Vamos a checarlo para que no haya duda. Acá está, menos P, punto gradiente de delta R menos R0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues sería punto la integral de 3R' de, ¿cómo se llama? Gradiente primado, ¿no? Porque es la densidad está dentro con la variable R', delta de R' menos R0, ¿vale? Que es donde está ubicado el dipolo. Entonces este R0 lo va a llamar justamente R, que es la posición en la que va a tener el campo eléctrico, ¿no? El valor del campo eléctrico. Entonces esto multiplicado por el campo eléctrico que depende de R', ¿no? Sin hacer ninguna aproximación al campo eléctrico. Después aquí hago una integración por partes. Al hacer la integración por partes y suponiendo que los campos se desvanecen en la frontera, cambia aquí el signo y esto va a ser la integral de 3R' y es básicamente agarrar este operador y ponérselo aquí al gradiente. Voy a tener delta de R' menos R. Nada más hay que ser cuidadoso porque fíjense aquí los índices, o sea el gradiente, el índice del gradiente está aquí con este punto y queda el índice libre. Entonces voy a tener gradiente prima de E de R'. Entonces cuando ya utilice la propiedad de filtración de la delta de Dirac, pues esto va a ser P punto gradiente prima, no, gradiente ya, porque el R se va a ser igual a R del campo eléctrico. Es justamente la expresión que habíamos calculado utilizando la expansión perturbativa, ¿no? Entonces es otra manera, digamos, alternativa de calcular la fuerza, ¿no? Y obviamente después de aquí ya se puede utilizar la identidad para, para llegar a esta misma expresión. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. También podemos, otra propiedad del dipolo es justamente el hecho de que haya que se rompa la simetría, ¿no? Y tengamos una dirección preferencial por la presencia de este P, ¿no? O sea, de que P es distinto de cero, pues entonces va a haber una torca en este caso, y entonces puede haber un movimiento rotacional, ¿no? Entonces vamos a llamarle torca dipolar. Torca dipolar. O par de fuerza, o no sé cómo le llaman también. Entonces, la torca, pues igual, podemos hacer exactamente el mismo truco de la observación. Pues para determinar la torca, podemos usamos la fórmula de la torca para la torca, que básicamente es N igual a la integral también en el espacio R', y ahora va a ser respecto al origen 0, R' cruz la fuerza o la densidad de fuerza, que en este caso es ρ de R', el campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues ρ de, pues ya es la densidad dipolar, ¿no? Pues es simplemente sustituir y hacer las simplificaciones correspondientes, ¿no?
Entonces, Rho es un escalar, ¿no? Entonces te puede salir aquí de este producto cruz sin problema. Te puedes expresarlo así. Rho de R' cruz el campo eléctrico. ¿Vale? Aquí puedo poner este paréntesis sin problema. Y entonces ahora sí sustituyo mi expresión de la densidad de carga, que acuérdense que era menos P punto nabla prima delta de R' menos R, aquí actuando solamente sobre la delta, de R' cruz E. Y hacemos lo mismo de que tomamos una integración por partes. P es una constante, sale de la integral. La integración por partes hace simplemente este operador pasar hacia acá y cambian el signo menos, ¿no? Entonces, quiere decir que la torca va a ser P punto, la integral de 3R'. De hecho, el P lo voy a meter para que no haya confusión con los vectores, ¿no? Mejor. De 3R' va a quedar este gradiente actuando sobre esto. Entonces, aquí no hay punto. Va a quedar delta R' menos R, P punto gradiente prima, actuando sobre R' cruz E de R'. ¿Vale? Y entonces, utilizamos la propiedad de filtración de la delta de Dirac, y así la torca corresponde con el siguiente caso, ¿no? Que sería, o sea, con la siguiente fórmula. Sería P punto gradiente prima, no, gradiente nada más, de la cantidad R cruz campo eléctrico. Observemos un ejemplo, una situación, como un ejemplo, cuando tenemos el campo eléctrico que es uniforme. ¿Vale? Vamos a ver el campo eléctrico. Uniforme. ¿Vale? Entonces son líneas de campo, son líneas rectas. Las curvas integrales son líneas rectas. Y tenemos el dipolo orientado en alguna dirección transversal que atraviesa el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, fíjense esta fórmula. Vamos a decir, este es constante, entonces utilizamos nuestro Levi-Civita. Y esto va a ser PI de I R. Vamos a agarrar aquí la componente que les gusta. Bueno, aquí le voy a poner mejor L, y aquí lo voy a agarrar la componente yésima para poner epsilon y JK, RJ, EK. ¿Okay? Entonces, la derivada en el índice L, pues nada más va a actuar sobre este RJ, ¿no? Porque este es constante. Entonces, esto de acá va a ser PL, epsilon y JK. 12 horas. Al derivar la derivada de L de RJ con respecto a RL, pues salta una delta de Kronecker, ¿no? LJ y K. Lo que hace es que este L se vuelva J y entonces tenga epsilon y JK, PJ, EK. Y esto es lo mismo que P cruz E en la componente IS, ¿no? Por lo tanto, la torca en este ejemplo es P cruz E. O sea, en otras palabras, cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme, pues va a haber una torca, ¿sale? Debido a la presencia del campo eléctrico, y esto va a implicar que la torca va a rotar, ¿no? Va a rotar al momento dipolar eléctrico, ¿no? Aquí lo va a estar rotando, ¿no? En particular, no va a haber torca si el P
tiene una componente que es paralela al campo eléctrico. O sea, es decir, si el P es paralelo al campo eléctrico, pues no le hace nada al campo eléctrico. Pero si el P no es paralelo, entonces va a haber una torca y esto va a implicar que haya una rotación, ¿no? Para el momento dipolar. Ahora, pero esta no es la situación más general, porque puede ser que el campo eléctrico también varíe con respecto a la posición. Entonces, este ejemplo lo puse justamente en ese sentido, para considerar también la situación donde hay una variación del campo eléctrico. Entonces, en forma general, en forma general, en forma general, el campo eléctrico puede variar. Puede variar. Entonces, la torca en general vas a tener, pues trasladamos básicamente el mismo cálculo que hicimos acá. Déjenme lo agarro. De hecho, es todo esto. ¿Vale? Aquí. Y le tenemos que agregar un término extra acá, que sería la derivada del EK. Voy a tener PL, epsilon, y JK, RJ, por la derivada L de EK. ¿Vale? Y ahí pues ya no hay más simplificación, ¿no? Este primer término pues sí simplifica, este primer término simplifica y resulta ser la misma cantidad, y pues ya no simplifica, pero podemos escribirlo simplemente de la siguiente manera, porque ¿quién es PL, gradiente de LE? ¿No? Recordemos que la fuerza está dada por P punto gradiente por E. Entonces en la componente késima, la fuerza es justamente P, L, derivada L, E, K. O sea, la fuerza es justamente esta combinación PL, gradiente de L, E, K. ¿Vale? Y entonces, por lo tanto, la torca, así la torca se puede escribir, este primer término ya vimos cómo era, que es P cruz E más R cruz la fuerza que está dado por esto. Además, de hecho, lo voy a escribir para que no haya confusión. La fuerza que está dado por P, punto gradiente, el campo eléctrico. Esa fuerza. Que es claramente en estructura de torca, ¿no? R plus F. Ok. Bien, pues ya hablamos de la fuerza. Ya hablamos, bueno, hablamos de que esta aproximación general para cualquier distribución de carga es equivalente a tratar el caso del dipolo puntual, cuando despreciamos órdenes superiores que incluyen el cuadrupolo. Y luego después hablamos también de la fuerza dipolar eléctrica, bueno, de la densidad dipolar, la fuerza dipolar, la torca dipolar, y lo único que nos faltaría sería el concepto de energía dipolar potencial, energía potencial del dipolo, ¿no? Lo cual también podemos determinar utilizando la definición de la energía potencial eléctrica. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, ese sería el último concepto que nos haría falta para terminar. No, todavía falta un concepto más, ¿no? Pero este es un concepto que hace falta para completar el caso del dipolo.
Bien, entonces, energía potencial dipolar. Bueno, pues esta energía potencial dipolar la obtenemos exactamente igual que lo anterior, ¿no? O sea, es decir, recordamos que cómo está dada la energía potencial. Recordemos que la energía electrostática, no es la energía total, ¿no? Es la energía electrostática, es decir, cuando yo tengo una distribución de carga en presencia de un potencial externo, ¿no? O de un campo eléctrico externo. Entonces, ¿cuál sería esta energía potencial electrostática? Es esta cantidad BE, que depende de la posición, y esto de acá va a estar dada por R', la integral de phi de R', la densidad, que es la generalización a la que llegamos la vez pasada. ¿Vale? Pues vamos a calcular esto y con qué densidad, pues la densidad dipolar eléctrica. ¿Ok? Entonces sustituimos simplemente. Vamos a tener aquí igual a la integral de 3R'. Aquí le pongo la dependencia en R porque está ubicado en algún lugar el dipolo puntual, ¿no? Entonces, tomamos phi de R', y luego aquí sería menos P punto gradiente primado de la delta de R menos R'. Hacemos integración por partes, también asumiendo que el potencial decae en la frontera, ¿no? Porque no estamos considerando fronteras, ¿no? Entonces, en infinidad no tiene sentido que haya contribución, ¿sí? En la delta es R menos R'. Sí, tienes razón. Sin embargo, es lo mismo. Ahorita te voy a decir por qué. Porque la delta es simétrica. O sea, es decir, la delta de Y y la delta de menos Y es lo mismo. ¿Vale? Bien, pero sí, vamos a escribirlo por consistencia, ¿no? Entonces hacemos la integración por partes, cambia el signo menos, y voy a tener de 3R', P, al hacer aquí la integración por partes, pues voy a tener P gradiente prima de phi de R'. ¿Vale? Esa va a ser la expresión. Y pues hay una delta, ¿no? Que me hace falta. Que es o sea, digamos, voy a tener esta expresión por la delta de R' menos R. Entonces todo esto lo evaluamos en R' menos R, entonces esto de acá va a ser P punto gradiente de, de phi. Pero ¿quién es gradiente de phi? Pues es el campo eléctrico, menos P punto el campo eléctrico, que es justamente la expresión que habíamos llegado previamente. Entonces todo es consistente. ¿Vale? Así, BE. O sea, no tuve que haberlo deducido desde arriba. Creo que le llamé de otra forma arriba, no así, pero es la misma expresión. Energía potencial bipolar. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar con los dipolos, lo único que falta es, imagínense que yo tuviera un material, ¿vale? En donde están todos estos dipolos, ¿no? Algo así como
digamos, espérenme, déjenme pensar si puedo, ajá, digamos que yo tengo, ahora la siguiente situación es la siguiente. Interacción, dipolo-dipolo. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí en el espacio, los dipolos están caracterizados por una dirección, ¿no? ¿Vale? Son partículas anisotrópicas, ¿no? Como habíamos dicho la vez pasada. Entonces, tienen una cierta dirección, por aquí tienen otra dirección, apuntan en distintas direcciones. Pues se refiere al momento dipolar, no tanto a la velocidad, ¿no? Sino de acá, esta dirección que estoy apuntando, se refiere al momento dipolar, ¿no? Este de acá tiene que ver con la dirección del momento dipolar eléctrico. Entonces, imagínense un material, ¿sale? De momentos dipolares. Pues, ¿qué pasa, no? Si yo tengo un campo eléctrico, imagínense la situación física en la que yo enciendo un campo eléctrico, por ejemplo, en esta dirección, pues, ¿qué va a pasar con estos dipolos? Pues, el resultado es que todos se van a orientar en la dirección del campo. ¿Por qué se orienta en la dirección del campo? La respuesta está en el potencial dipolar, porque es cuando el campo, digo, la energía potencial es mínima, ¿vale? La situación en la que P está a lo largo de E es cuando es mínima, ¿no? Porque es la cantidad más negativa, digamos, que puedes encontrar aquí. Si P está contrario a E, pues es más grande que cuando P está en la misma dirección que E, ¿vale? Pues obviamente al inicio, pues estas partículas están en la misma dirección, se están moviendo, va a empezar a haber una dinámica de la dirección del momento, hasta que, ¡pum!, ya se orientan todas y llega al estado, ¿vale? Después de un cierto tiempo, que llega al estado, después de un tiempo de relajación, digamos, el sistema llega al estado en donde todos los momentos dipolares apuntan a una dirección. Y esto, que es un tema que se va a ver un poquito más adelante, es porque va a haber una polarización, ¿no? O sea, aquí con P mayúscula, es una polarización. Y cuando yo tengo una polarización en un material, significa que va a haber, el material es algo así como el análogo de los imanes, pero para el contexto eléctrico. El hecho de que un material esté polarizado significa que en su vecindad va a haber un campo eléctrico, a pesar de que no hay, que es eléctricamente neutro, va a haber un campo eléctrico que va a estar producido por el material, ¿no? Y eso pues tiene implicaciones enormes, ¿no? Claro que aquí en esta descripción, pues tú puedes ir agregando la complejidad, ¿no? Porque tú puedes decir, ah, mira, pero además el sistema está dentro de un reservorio, ¿sale? Que tiene una cierta temperatura T, y cuando yo tengo una temperatura T, pues estos de acá están fluctuando en ciertas direcciones, y esas fluctuaciones térmicas también luchan contra el hecho de que el campo eléctrico quiere relajar al sistema, pero se dan fenómenos, dependiendo del material, en las que puedes tener una transición de fase, en una fase que sea, digamos, isotrópica, en la que en promedio la polarización es cero, o sea, de que todos los dipolos, a pesar de que hay un campo eléctrico, bueno, o sea, es decir, cuando yo anule el campo eléctrico, resulta que hay materiales, ¿sale? Digamos, vamos a pensar que anulamos el campo eléctrico, entonces tengo esta fase que es isotrópica, en la que todos los dipolos apuntan en cualquier dirección, ¿no? Puedo bajar la temperatura y resulta que hay materiales en las que de manera espontánea aparece una polarización, ¿vale? Y aún aunque no haya campo eléctrico.
¿vale? Y bueno, pues eso es interesante. ¿Cómo aparece esa interacción? Pues es consecuencia de que hay interacción dipolo-dipolo. Entonces voy a escribir aquí la interacción dipolo-dipolo, por ejemplo, para dos partículas, para dos dipolos, ¿vale? O sea, si nomás tengo dos dipolos, pues la energía entre dos, vamos a llamarla de esta manera, pues es la misma energía potencial, ¿no? O sea, la energía potencial del dipolo 2 con el sistema del campo eléctrico que produce el dipolo 1, ¿vale? Entonces, vamos a llamarle aquí la posición, aquí sería, ajá, este campo eléctrico es el campo eléctrico del dipolo 1, tal vez el campo eléctrico del dipolo 1 en la posición del dipolo 2, ¿vale? Ya sabemos cómo está dado el campo eléctrico y voy a suponer que los dipolos tienen la característica, que es aquí donde ven lo que les decía de la delta de Dirac, que no pueden haber dos dipolos en la misma posición. Entonces, el término del campo eléctrico, pues que corresponde con la delta, se va a eliminar, ¿vale? ¿Se acuerdan el término que viene de la delta? Déjenme que los recuerdo. Este término que está aquí observado en rojo, si yo supongo que los dipolos no pueden interpenetrarse, ¿vale? Es decir, que son como esferas duras, en el sentido de que no hay manera en que un dipolo pueda traspasar a otro, pues este término en rojo va a eliminarse, ¿vale? Pero si tuviéramos, en mecánica cuántica eso ya se pierde un poco, ¿no? Si tuviéramos la situación en la que sí se pueden traslapar, entonces ese término es importante. Entonces, en este caso, pues yo voy a tener esta situación, calculo el campo eléctrico, y esto de acá sería, pues cómo estaría dado, acuérdense, sería menos P2, ¿sale? Punto el campo eléctrico, pero esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es el campo eléctrico debido al dipolo, de quién, pues es 3 veces la expresión del dipolo P1, punto, digamos que si yo tengo en un marco de referencia aquí el origen, tengo aquí al dipolo 2, acá tengo el dipolo, aquí vamos a tener P2, aquí P1, ¿vale? Aquí va a ser R2 y aquí va a ser R1. Entonces, como están apuntando en esta dirección, voy a calcular el campo eléctrico del dipolo 2 en el punto P1. Aquí debe ser, digo, el del campo eléctrico del dipolo P1 en el punto P2, ¿no? Que sería esta distancia, la que necesito, ¿no? ¿Qué le agrego aquí para que me dé R2? Pues tengo que darle R2 menos R1, ¿no? Para que cuando sume R1 más esto, me dé R2. Entonces, esta es la distancia, ¿sale? Que tengo que agregar aquí dentro del producto del elemento unitario, ¿no? Si se acuerdan, para el campo eléctrico voy a tener que agregar aquí R2 menos R1. De hecho, a lo mejor no queda muy claro. Entonces, déjame llamarle, déjame traigo la expresión para que ustedes no vayan a perderse en una cuestión tan sencilla. ¿Dónde está? Acá está esta expresión. De hecho, junto con esta, ¿vale? Copiar. Entonces, ¿cómo lo leemos? Pues, este es justamente el campo eléctrico producido por un dipolo P, que se encuentra ubicado en R0, evaluado en el punto R.
Entonces, haciendo la analogía, este de acá queremos el campo eléctrico producido por el dipolo P1. Acá tengo P1, multiplicado por N, pero ¿quién es N? Es esta cantidad, que la voy a escribir de una vez, R, pero ¿en qué posición? En la posición R2. Entonces, R2 menos, se encuentra en la posición R1, dividido sobre la norma, ¿vale? Multiplicado nuevamente por el mismo vector. Menos el dipolo P1. Este 3 nada más actúa aquí. Todo esto dividido entre R2 menos R1 al cubo. ¿Vale? Entonces, pues nada más es cuestión de simplificar, ¿no? La expresión. Aquí, si tú te fijas, queda este término, lo factorizo con este, digo, lo multiplico, queda un cuadrado que con este te va a dar a la quinta. Y acá necesito agregar un término que sea cuadrado. Pero bueno, puedo simplificar, ¿no? Y ustedes pueden verificar que en efecto la energía va a tener la siguiente forma. Este menos voy a introducirlo acá. Pues va a quedar P2 por P1. Bueno, con el 4pi epsilon 0. Va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0. P1.P2 sobre R menos R2 menos R1 al cubo. Menos 3 veces P2, o bueno, P1 con este término, esto multiplicado por P2, el mismo término, R2 menos R1, dividido entre R2 menos R1 a la quinta. Y esta es la expresión. Observen algo en esta expresión de energía potencial, que W12 es igual a W21, lo cual tiene sentido, porque la energía de interacción entre dos partículas, pues la partícula de este sobre este debe ser lo mismo que la de este sobre este, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos la expresión, ¿no? Ahora, estas son para dos partículas. Ahora, en el sistema de muchos cuerpos, pues uno quisiera tener la energía total del sistema, ¿no? La energía total, entonces va a ser en el mismo sentido, como habíamos calculado, la energía total de interacción entre dipolos eléctricos, pues va a ser simplemente sumar a pares todas estas interacciones. Pues en otras palabras, esta energía total, que la habíamos llamado de otra forma, ¿no? Aquí sí ya estamos tratando con energía total, ¿no? UE, ¿vale? Pues es la suma, me puedes pensar así, menos un medio de I igual a 1 hasta N de PI, aquí menos un medio, ¿no? Este medio aparecía porque estás tomando en cuenta la energía total del campo eléctrico debido a la posición RI, ¿no? Entonces es una manera de escribirlo, o bien este resultado es equivalente a la expresión ya 1 entre 8pi epsilon 0, suma sobre I igual a 1 hasta N, suma sobre J distinto de I, porque acuérdense que los dipolos no se interpenetran, o sea, no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo, punto PJ entre RI menos RJ al cubo menos 3 veces PI RI menos RJ por PJ punto RI menos RJ
dividido entre RI menos RJ a la quinta. Y este es el potencial de interacción. Entonces, pues considerar este tipo de potenciales de interacción y considerar ya los efectos térmicos, es lo que hace, por ejemplo, que tú tengas la complejidad que hay en distintos materiales, ¿no? En la naturaleza. Para considerar los efectos térmicos, pues ya se necesitan las nociones de la física estadística y pues matemáticamente es difícil, ¿no? Tratar con este tipo de sistemas de muchos cuerpos. Entonces han hecho toda una serie de aproximaciones, dependiendo si tienes un estado sólido o si es un fluido, depende de qué clase de sistema tengas, se puede tratar, ¿no? De una u otra manera. Bien, pues con esto terminamos. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, vamos a empezar con Abraham. Creo que todo está bastante claro y me llamaba la atención cómo llegábamos a un mismo resultado por más de un camino. Me parece que era con esta energía total de interacción y creo que también habíamos llegado, sí, con la fuerza, con la identidad. Y también me parecía interesante cómo cuando habíamos hecho la aproximación, la expansión perturbativa del campo eléctrico con alrededor de un punto, llegábamos igual al mismo resultado que si se hubiera hecho sin tomar la expansión perturbativa, tomando la densidad del dipolo. Esas dos cosas me parecieron interesantes. Ok, me parece muy bien. Sí, o sea, este es el hecho más o menos que se muestra de lo general, que ya habíamos visto de la teoría, de cómo está conectada entre sí, ¿no? O sea, puedes hacer una descripción tipo de energía potencial o una descripción tipo fuerza, ¿no? Entonces es lo que está relacionado ahí. A ver, Christopher. Pues mm, algo que sí sería como interesante es ver cómo se pueden llegar a ver como que pasa con un campo uniforme con esas mismas ecuaciones, que igual que podemos usar todo lo de mecánica clásica, podemos usar los mismos principios y trasladarlo a electromagnetismo. Y pues de ahí, en sí, como opinión sería eso, y como dudas, pues sería que a veces uno se pierde en esas aproximaciones que hacen, pero sería como que revolverlo a revisar o tratarlo de reescribir. Y así, sí, sería todo. Ok, Francisco. Yo tengo una duda en la parte de la fuerza del dipolo, donde Ok. usé una cantidad muy larga y empecé a cancelar términos. Sí. Eh, a ¿Tú ver, dices en esta expresión o arriba? más arriba, más arriba. Cuando hago la teoría perturbativa. Ok. Sí, Creo que habla de, de sí, la que nos dejó de tarea, del, usando Levi Chivita. sí, esa. Gradiente de... ¿Esta? No, no, la de gradiente de P.E. sí, esa. Ok, de la identidad, ¿no? Sí, Entonces, en lo acá que está. Sí, sí, sí. sé por qué el primero se hace cero. El Sí. segundo no tengo claro, ni el tercero. Porque P es constante. Ajá, sí.
Entonces, como P es un vector constante y este es el rotacional, ¿Sí? el rotacional de un vector constante siempre es cero porque son las derivadas. Sí, sí, sí. Y lo último también, ¿no? El gradiente de un vector constante también es cero. Ok, Entonces, este P es constante porque solamente depende de la carga y depende de la distancia que hay entre las cargas que dan lugar al dipolo, ¿no? Entonces, esa distancia también se presupone constante, ¿no? ok. Solo era eso mi duda. Ok, muy bien. ¿Alguna observación más? ¿Comentario? No, es que es muy entendible porque prácticamente todos son cuentitas y, Ok, me y es. parece bien. Jesús, Una parte donde me perdí, pero fue porque vino el señor del agua y ya no vi que estaba escribiendo, así que pues me va a tocar irlo a revisar más tarde. ok. Rubén, Pues creo que entendí bien casi todo. Me estaba perdiendo un poquito en el final, porque sentí que eran un poquito engorrosas las aquí. cuentas. No, no, ya hasta el final, hasta el final. Con lo De la del... faceta. Sí, Ok. sí, ahí me estaba confundiendo un poquito, pero creo que nada más es cuestión de revisar Sí, los cuadros. bueno, acá a lo mejor no aclaré muy bien, pero hay dos situaciones distintas, ¿no? Una, en donde yo tengo el sistema y tengo campo eléctrico distinto de cero, ¿sale? Uniforme, vamos a decir. Entonces, los dipolos se orientan en la dirección del campo después de un cierto tiempo de relajación, ¿no? O sea, se relaja al equilibrio, ¿no? Lo que quiere decir. Entonces, ahora, eso incluso sin temperatura, ¿no? Ahora, si tú, vamos a decir, la combinación en donde yo tengo temperatura, pero no tengo campo eléctrico, pues, o sea, es decir, el responsable de que se orienten no solamente es debido al campo eléctrico, sino que resulta que en ciertos materiales, obviamente no todos los materiales, si yo lo tengo el material a una cierta temperatura, bajo la temperatura, entonces aquí los dipolos, digamos, como que la interacción entre los dipolos empieza a ser más importante y eso obliga a que también se orienten, ¿no? Entonces, aún aunque no haya campo eléctrico, ¿no? Entonces es una transición de fase, de una fase, estos materiales son los materiales ferroeléctricos, ¿no? Entonces hay como una fase paraeléctrica a una fase ferroeléctrica, ¿no? Entonces hay ciertos materiales líquidos, ¿no? Que cumplen con estas propiedades. Y bueno, acá pues nada más hay que ser cuidadoso con la analogía de los índices para que todo sea consistente. Rogelio. Pues retomando lo que mencionó Francisco de lo que no entendía, a mí me pareció muy simpático el hecho de que lográramos hacer esa identidad y que todas las cosas para este tema en particular se acomodan para que una identidad que es muy compleja se simplifique. Y además también, a ver, por aquí tenía algo que también me había parecido curioso, pero creo que ya lo perdí. A ver, a ver, por aquí lo tengo. Ah, sí. Así también me agrada mucho que es cuando está dando las clases nos muestra dos formas distintas de cómo llegar a la misma cosa. Y eso como que da más seguridad sobre cómo están, de que el razonamiento está bien, porque, como que reafirma la credibilidad en los resultados, porque de distintas formas podemos llegar a la misma cosa. Ok, es un muy buen punto ese. Y eso también es efecto de que, pues en física, pues hay múltiples maneras de resolver un mismo problema, ¿no? Y te habla de, a veces, el hecho de que tú puedas resolver un problema de una manera y luego resolver de otra manera, te dice que hay una cosa más profunda detrás, ¿no? Que bueno, en este caso simplemente es que la interpretación de dipolo puntual y de la interpretación de entenderlo a través de una densidad de carga efectiva, ¿no? Que da lugar a este potencial, pues tiene sentido nada más.
Pues muy bien, entonces, pues aquí le dejamos, jóvenes, y si no hay ninguna otra pregunta, pues nos vemos con la actividad al rato. Gracias, doctor. Hasta luego, profesor. Que tengan buena tarde. Igual.